Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a esta nueva porción de el Pentateuco. Hoy nos toca ver la porción de Toldot que se encuentra desde el capítulo 25 y versículo 19 hasta el versículo 28, hasta el capítulo 28 y versículo 9. Y queremos tratar el tema el temor y las maldiciones generacionales. Como es mi costumbre, y para entrar de una vez en materia, quisiera recordar el tema esta porción como la enseñábamos el año pasado. Vimos la confirmación del testamento, puesto que hay un patriarca que es el que ha recibido el testamento. Me refiero a Abraham y ahora él ha partido, él ha descansado. Dios, por lo tanto, va a proyectarse a quien continúa o a quien Dios había escogido para continuar con este legado, es decir, a Isaac. Y le pide que ande como forastero en una tierra que no es la de él. Pero se le revela y le confirma que él ha dado a su padre un testamento, que es la promesa de promesas, que es el pacto bíblico por excelencia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y como prueba de ello, aterrizamos, esto es todavía el año pasado, en que la huella o el resultado de que Abraham recibió el pacto fue que él escuchó y guardó las competencias, las promesas y las instrucciones. En hebreo, las mitzvot, mitzvah en singular, las jukot o las jok en singular y las torot o la Torah en singular, que es la palabra que hemos traducido como instrucción. Este año, continuando, tomamos entonces la lectura a partir del capítulo 26 y versículo 6. Leemos, dice así: Habitó pues Isaac en Gerar. Y este es seguramente el espacio en donde se encontraba Isaac. Bueno, este es el espacio donde se encontraba Isaac. Esto lo vimos el año pasado. Y Dios le dice que él puede hacer un santuario ahí, una Mishkan o una Shahan, que es una habitación para él. Y es lo que implica. El verbo es que él puede habitar seguramente en una tierra que le dirá. Y esto no es poca cosa, porque Isaac era un forastero, él estaba en la tierra y las opciones iban a empezarse a dar. Egipto podría ser una opción, Canaán podría ser una opción, pero Dios por alguna razón quiere que él habite y que lo haga. Le está dando su palabra de que lo hará seguramente o de una forma segura, como el Mishkan, como el tabernáculo. Le está diciendo, mira, tú vas a habitar en la tierra, en esta tierra que yo te estoy diciendo, que es la de los filisteos, lo vas a hacer seguramente. Pero es que es a partir de allí en donde él recibe esta palabra de Dios. Y no quiero hablar tanto del desempeño de Isaac, porque el desempeño de Isaac es el desempeño de todos los humanos. Queremos hablar en nuestros estudios del desempeño de Dios, pero es necesario que toquemos un poco qué fue lo que pasó con Isaac. Y es en este momento en donde Dios le está dando una palabra de seguridad, que es lo que la palabra habitar significa, que Isaac se siente traicionado por sus pensamientos y piensa que su vida corre peligro debido a su esposa, porque ellos iban a vivir en medio de personas que no tenían temor alguno de Dios. Pero
para nosotros es muy importante que si Dios nos coloca en un lugar y a donde Dios lo haya colocado acá, a usted, perdón, quiere decir que ese es el lugar donde Dios lo va a hacer prosperar, donde Dios lo va a hacer, lo va a guardar, lo va a cuidar. Y esto, regresando a unos versículos, lo podemos leer como tendría que haber sido para Isaac. Leemos el versículo 2, dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y el versículo 3 lo confirma, que debe de vivir en la tierra de los filisteos en la cual estaba él viviendo. Y cualquiera que con una revelación de Dios debe de conectar que si Dios nos dice algo, en el caso nuestro es si Dios nos da su palabra, que es la forma de expresarse para nosotros, es porque Él va a proveer todos los elementos y las condiciones necesarias para que nosotros vivamos en esa palabra. En el caso de Isaac era, Dios le había pedido que viviera en medio de los filisteos en la ciudad de Gerar, Gerar, y por lo tanto él iba a crear todas las condiciones para guardarlo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un testamento. Y eso es algo de carácter, no le voy a llamar eterno porque lo eterno no tiene un inicio. Dios es eterno porque no tiene un inicio. Pero sí le voy a llamar de carácter sin final. ¿Verdad? Esto era para siempre. El pacto de Dios es para siempre. Los pactos de Dios son para siempre. Y en la escritura, el pacto principal era para siempre. Había sido dado a Abraham. Abraham había descansado. Ahora le tocaba a él. Regresemos al versículo 7 y veamos cómo fue el proceso de Isaac. Dice, cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron, es decir, el verbo aquí es el verbo sha'al, por eso yo también le he colocado la palabra pidieron, acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres de este lugar, del lugar, perdón, me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Esto es algo que pareciera una repetición para nosotros, pero la situación es que en ese lugar donde Dios le ha dicho que él va a vivir seguramente, ahora los habitantes del lugar le dicen, bueno, ¿y a quién es? Es su esposa, pero él elige decir que es su hermana. ¿Y por qué razón? Porque en su corazón él está albergando, él está manejando un temor. Y como él está manejando un temor, recurre a la mentira, se aparta de la verdad, se aparta de la fidelidad y recurre a la mentira, porque él tenía temor de decir, es mi esposa. Seguramente él ha escuchado las historias que su padre vivió en Egipto y también en este mismo lugar de Gerar. Y él pensará, mejor miento porque no tengo la confianza de decir que es mi esposa. Pero la pregunta que tendría que haberse hecho él y que en estos momentos y en las circunstancias que vivamos nosotros también tenemos que hacernos es, ¿acaso no fue Dios el que le había dicho que viviera ahí? Si Dios le había dicho que viviera ahí, ¿no lo iba a preservar Dios? Y lo mismo para nosotros. ¿Por qué tendría él que temer? ¿Por qué alguien que acaba de recibir una promesa de Dios tendría que caer tan bajo? Pero nos pasa. Nosotros ahora tenemos la promesa de las promesas evidenciadas en un madero y en una resurrección, y de todos modos nos es tan fácil apartarnos de ello. Pero a pesar de nuestros fallos, del fallo de Isaac, Dios permanece fiel. Y por esto yo quiero también aprovechar para explicar lo que se conocen entonces como ¿cómo se dice? El tema es las maldiciones generacionales, perdón, no se me venía el título. Porque este es un suceso que ha repetido su padre. Abraham, como hemos mencionado, había hecho lo mismo con el rey de Egipto y con este mismo rey. Quizás Isaac ha escuchado la historia de su papá, pero ¿qué pasa si la escuchó del lado de su mamá? ¿Cómo él podría llegar para justificarse esto? Hoy en día hay una teoría, porque no es una verdad basada en la Biblia protestante, que muchos creen que se conocen como las maldiciones generacionales. Por una mala traducción, muchas personas piensan que cuando un padre peca,
X pecado, Dios va a castigar a los hijos. Dios va a asegurarse que los hijos reciban un castigo, reciban una eh, consecuencia, pero ya esto es un problema, porque la palabra maldición, lo veremos más adelante, ni siquiera se ha de entender en la Biblia como lo entendemos nosotros en el castellano o en inglés. Pero lo que se piensa es que Dios va a traer un castigo, va a traer un hundimiento de los hijos y las personas andan con temor de que pueda pasar con sus hijos. Hay padres que temen el desempeño de sus madres y por lo tanto de las madres de sus hijos y por lo tanto andan con este temor y de la misma manera cuando ya no están juntos eh, puede caer un temor y yo quise traer un poquito de luz al respecto para que cuando estudiemos la escritura nos vamos a dar cuenta de que esta, en primer lugar, trae luz, en segundo lugar, no se puede contradecir y en tercer lugar veremos cómo es que Dios actuó. Por lo tanto, yo quiero que estudiemos. Mi primer punto es que estudiemos. Vamos a ver ese versículo de donde se extrae lo de las maldiciones generacionales. Éxodo, Shmot, capítulo 20, versículo 4, dice de la siguiente manera: No te harás imagen. Está hablando de la idolatría. El contexto es la idolatría. Por favor, centrémonos en esto y recordemos que la idolatría es uno de los tres pecados que en la escritura se castigaba como la muerte y es uno de los tres pecados que cuando alguien lo tenía no podía vérsele como un creyente ni siquiera en el Mesías. Así que este es el contexto. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. Lo expande. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Un Dios celoso, dice esta versión, creo que estoy leyendo la Reina Valera actualizada, que castigo, dice esta versión, la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación, los que me aborrecen. Y entonces es muy fácil pensar que si alguien, un padre hizo algo, Dios se va a poner celoso, le va a agarrar un ataque de celos, así como inseguridad de que, ¿cómo puede ser que no me adoren a mí si yo soy el único Dios? Pero eso es encajonar a Dios en términos humanos. Vamos a explicarlo todo. El punto es de que a raíz de esto, si un padre hace algo así, lo que se piensa es que Dios podría buscar al hijo y castigar al hijo. Y ese es el temor que se tiene normalmente. Vamos a desvirtuar esto en primer lugar estudiando. Releemos el versículo 5, pero vamos a hacerlo con una mejor traducción, con una traducción ya literal. Dice, no te inclinarás a ellas. Está hablando de lo mismo. Está hablando de las imágenes. Dice, y no las servirás. Es decir, ellas no te darán el norte de cómo conducir tu vida. Porque yo, el Señor tu Dios, entre paréntesis le puse soy, porque no está en el original, un Dios celoso. Ahora, ¿qué quiere decir que Él es un Dios celoso? Quiere decir que es intolerante con el pecado. Él no va a tolerar el pecado. Pero estamos hablando del pecado de muerte que tiene el Padre. Y luego dice que he visitado. El verbo pakad, en primer lugar, no quiere decir castigar. Quiere decir visitar, quiere decir atender. En segundo lugar, el verbo está en tiempo pasado, en un participio, y por eso yo se lo he traducido así, que he visitado. Dios ha visitado. ¿Qué ha visitado? Dice la iniquidad. La iniquidad. Él ha visitado la iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? La palabra aven en hebreo se refiere al quebrantamiento o el alejamiento, a la lejanía de la Torah. Es decir, a que la Torah no es el centro de valores de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta a los que me odian, dice literalmente. Por lo que podemos y debiéramos entender es que eh, Dios lo que está enseñando es que Él ha visto cómo puede ser, Él se ha conectado, cómo puede ser que la idolatría de un padre
llegue a afectar a un hijo. No está hablando de castigo, no está hablando, está hablando de que él tiene un reconocimiento y por lo tanto a los hijos de Dios se les está prohibido hacer esto, por lo que eso puede llegar a influir, claro, desde el padre, condicionar a que el padre enseñe a sus hijos a ser idólatras y a mantenerlos alejados del camino de la verdad. Pero cuando Dios se revela, aquí no hay una consecuencia que un hijo de un padre idólatra vaya a tener. Lo que está diciendo es que Dios está viendo el peso de lo que eso puede ocurrir. Ahora, una pregunta todavía queda. Em, ¿Cómo odiamos a Dios? ¿Cómo se odia a Dios, como termina diciendo este versículo? Quebrantando su palabra, teniendo idolatría en el corazón. Y recordamos que cuando la iglesia de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, ha decidido hacer una investigación y hacer una deducción y crear una política de a qué gentiles se va a considerar, aquellos que no vienen de un mundo judío, que están entrando al mundo gentil, cómo se les va a considerar a ellos creyentes en el Señor. Una de los requisitos era que el gentil estuviera apartado de la idolatría. Otro de los requisitos era que siguiera la enseñanza semana a semana para aprender cómo apartarse de idolatría. Y también de los otros dos pecados que son la inmoralidad sexual y el asesinato. O sea, el estudio de la Torá del Señor. Por lo tanto, aquí no está hablando que Dios va a castigar, sino que Él ha visitado y tiene un conocimiento de que puede ser en los que, pobre de ellos, lleguen a odiarlo. Esa es nuestra primera respuesta. En segundo lugar, ofrecemos que la escritura jamás se va a contradecir a sí misma. Yo le invito a leer conmigo Deuteronomio de Barim en hebreo 24:16. Dice así: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá, pero también aquí vivirá la consecuencia de su propio pecado. Está hablando de los pecados de muerte. Ahora bien, mencionaba hace unos instantes que la palabra maldición está mal entendida. Para nosotros, en el siglo XXI, una maldición es un poder que viene sobre alguien para que le vaya mal. Y tiene una maldición, le está yendo mal. A veces pensamos que podemos lanzar una maldición con la boca y decir, oh, te va a ir mal o maldito eres. Perdón si suena fuerte. Pero esto es un concepto latino, esto no es un concepto bíblico. Es un concepto de pensar, de mal pensar, que como humano cualquier cosa que yo haga pueda llegar a tener poder. Y es una mala lectura, por ejemplo, del poder que está en la lengua. Lo que quiero entonces señalar es que la escritura no se contradice, pero es que la palabra maldición, las palabras que han traducido maldición de la Biblia al castellano son tres, tienen tres significados. La primera, que es la más fuerte, quiere decir la desconexión de Dios. Un maldito en la Biblia es alguien, cuando vea esa traducción, es alguien que está desconectado de Dios, no tiene conexión, es enemigo de Dios, no ha sido reconciliado con Dios. En segundo lugar es la disminución de la honra. Esta es otra palabra. Bueno, la primera palabra es me'era y viene del verbo arur. La segunda palabra es la palabra kelala y tiene que ver con disminución de la honra, con enfrentar una vergüenza, tiene que ver con enfrentar una eh, pérdida de influencia con Dios, viene del verbo halal, que es perder peso. Y la tercera palabra es la palabra Alá. Y Alá no tiene traducción, es complicado, que lo mejor que hemos podido encontrar, Pablo la legisla en Colosenses, cuando dice el acta de los decretos que nos era contraria. Esta palabra es Alá y quiere decir el pliego de las consecuencias de no estar en pacto con Dios. Todo eso quiere decir la palabra Alá y la menciono acá porque algunas veces la han nombrado o la han traducido como maldición, pero no quiere decir maldición. Estas tres palabras tienen
cada una su propio contexto y, por ejemplo, Gálatas 3:13, un versículo muy querido para esta congregación es: Cristo nos redimió, nos reconcilió de la meera de la Torah, de la desconexión, de estar desconectados de la Torah. Y también dice, porque disminución de la honra, dice el mismo versículo, usa la segunda palabra. Y luego ya también mencioné el caso de Colosenses. En tercer lugar, y ya para ir aterrizando este tema, quiero recordar cómo fue que, a pesar de Isaac comportarse así, Dios se proyectó a él. Dios no enfrentó esta situación diciendo: eres un malagradecido, te voy a castigar, aunque seguramente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus obras. Pero lo que quiero es que usted conecte cómo es el desempeño de Dios aún cuando este hombre actuó basado en su temor y cuando le faltó a su esposa de la manera que le faltó. Vamos entonces a regresar a Génesis 26, a nuestra porción, y vamos a hacer las conexiones que tengamos que hacer ahí, solo que ahora desde el versículo 8. Leemos. Y sucedió que después de haber estado allí ellos largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró, el verbo que está ahí es espiar, por una ventana y vio a Isaac acariciando, literalmente dice jugando con Rebeca, su mujer. Versículo 9. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer, es tu esposa. ¿Por qué pues dijiste es mi hermana? Y la respuesta de Isaac pareciera ser, perdón, justificable. Dice: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y lo que vemos es que Dios no se va a asociar a la mentira, Dios no se va a asociar al temor de este hombre. Dios le quiere dar una oportunidad para que esto salga a la luz, y va a pasar un momento muy feo, muy vergonzoso en primer lugar. De hecho, es un momento que pudo haberle costado la vida, porque el rey hasta le, le, le reclama, le está diciendo porque es mi hermana. Ahora, este verbo, también el verbo que dice que vio jugando, es el mismo verbo masaj, mitzaj, que da origen al nombre de Isaac. Por eso Isaac tiene que ver con la risa, y por eso es que está traduciendo que lo que el rey probablemente vio fue un juego de pareja antes de una relación sexual. De cualquier manera, la reacción o la justificación de Isaac es: me dio miedo. Ahora, ¿por qué él tuvo miedo de esto? Y esto tenemos que enfocarlo. Porque no estaba conectado a la fidelidad. Porque titubeaba con la fidelidad. Porque está escrito Romanos 14:23. Pero el que duda al respecto es condenado si come. Está hablando de la comida que no es sacrificada a los ídolos. Porque no lo hace desde la fidelidad. Y luego dice: pues todo lo que no es de fidelidad, es decir, de Dios, del desempeño de Dios, es pecado. Y este es justo, el caso de Isaac. Su razonamiento no está parado desde la fidelidad de Dios, que le ha dicho: quédate a vivir aquí tranquilamente, seguramente, sino que él está evaluando: mis padres vivieron un problema en esta índole, mejor mintamos. Pero es que Dios le había dicho que él lo iba a guardar y que Dios iba a cuidar de él. Y en este momento histórico, Dios mismo tendría la justificación, vamos a llamarlo, para castigarle, para que él pagara el mal, la mentira que estaba haciendo. Pero es que Dios no es un hijo de hombre para que mienta, ni para arrepentirse humano. Y por eso Dios, que le ha dicho, que le ha dado una palabra, él hace algo. Él se proyecta incluso con aquellos que no temen a Dios. A veces pensamos que hemos de servir a Dios solo con aquellos que le temen, que tienen una noción de Él, pero es que Dios dirige al mundo. Y por eso es que Abimelech regresa y le dice: ¿qué es esto que nos has hecho? Versículo 10.
Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo un rey que no teme a Dios sabe algo de la culpa? De hecho, la palabra que aparece aquí es la palabra Asham, que es el nombre de una ofrenda por culpa. Muy interesante. La ofrenda Asham era aquella que se presentaba cuando yo sabía que había habido alguien que pecó y yo callé. Yo no le dije, hermano, no estás bien. Esa ofrenda se presentaba en ese momento. Aquí está un rey que tiene ese conocimiento, e incluso antes de que la Torá sea dada. ¿Cómo es posible que este hombre tuviera este conocimiento de un proceso legal bíblico y divino, como que fuera una persona que entiende que ha sido vencida en juicio y se ha de declararse culpable? ¿Cómo hace el rey no creyente para concretar esto? Porque Dios dirige el mundo, porque Dios es el que inspira los corazones. Y si Dios le había dicho que él iba a estar seguro en Gerar, él tendría que haberse subido a la educación de Dios, a la palabra de Dios. Para nosotros no es un tema de fe o de confianza en Dios, sino que Dios tiene una educación, Dios enseña, Dios dice, y nosotros vamos dando pasos porque Él nos está dando la capacidad para vivir en eso. Yo quiero inspirarle a usted a no tener temor de servir a Dios y vivir dentro de la fidelidad, dentro de los preceptos, dentro de los mandamientos del Señor, porque Él va a velar para que su promesa se cumpla. Incluso si tiene que convencer a reyes o a humanos que no son temerosos de Él. Y me explico. Hoy en día, más que hacer una oración y orar para ver qué tenemos que hacer, Dios mío, dirígenos, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la Biblia es esa palabra de Dios que sigue saliendo de su boca, que ha sido dada, especialmente estos primeros 5 libros. Por eso es que nosotros damos la vuelta y hacemos por enseñarla, porque los apóstoles sabían eso y por eso dijeron, enséñenla, capítulo 15 de Hechos. Y cuando nosotros oímos esa palabra, nos toca ejercitarnos en ella, nos toca aprender en ella. Lo que le pasó a Isaac es una gran lección para nosotros, no para adquirir confianza, sino que en la medida que vamos adquiriendo conocimiento, nos toca vivir dentro de ese conocimiento. No debemos hacer uso del, lo voy a decir así, pero está mal dicho, del recurso del pecado, porque el pecado no debiera ser un recurso para el creyente, pero no lo deberíamos de tener como un recurso, sino qué es lo que Dios ha dicho con respecto a esta situación, qué es lo que Dios ha dicho de cómo debo vivir, cómo debo tratar al cónyuge, cómo debo hacer negocios, cómo debo comer, cómo debo descansar, cuándo debo descansar. En fin, todas las cosas que Dios ha dicho. La consigna para nosotros y la enseñanza para nosotros es que seamos fieles a la Escritura, aún en medio del temor. ¿Y sabe qué? Dios va a intervenir. Que nos apasione más ser temerosos de Dios, servir a Dios, que a los hombres. Gracias por sintonizar. Espero que esto colabore con su crecimiento y por supuesto cualquier duda no titubee en hacerla llegar por medio de un comentario. Que esté muy bien. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.